3. La clase de hoy, jueves 7 de julio del año 2016. Buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos el tema de lo que es la producción en lo que es el sistema económico a nivel local. Para efectos de lo que viene siendo la exposición de lo que es este tema, se pretende hacer un desagregado. Vamos a analizar lo que es la producción en sí en términos globales y ya posteriormente entramos en lo que viene siendo una primera aproximación de lo que es la forma como se mide esa producción. Para tales efectos, iniciamos con lo que es el grupo que le corresponde el tema de la producción como tal. Compañeros. Y de una vez se hace una presentación. Pero nos puede empezar a compro. No hay que andar a traer De hecho. Inicio. No, eso no es problema. Mientras que llegue todo. Se influye. Entonces, ¿cuándo? ¿Listo? ¿Ya puede empezar? Ya. Ok. Buenas noches, compañeros. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de la producción. Dice, oferta de mercado de un bien y la elasticidad de la oferta del mercado, medio a través del cual se realiza un intercambio económico. El precio, las unidades monetarias que se entregan a cambio de la propiedad del bien o de un servicio. Consumidores, la curva de la demanda. Productores o empresas, la curva de la oferta. Vamos con la demanda. Relacionan las cantidades que el consumidor compraría de un bien dado. De un bien dado, unos niveles de precio y permaneciendo constantes el resto de los factores. La cantidad de demanda depende de las siguientes variables. Sería el precio, el nivel de renta de los consumidores, gustos y preferencias de los consumidores, de los precios de los productos relacionados, la función de demanda indica la cantidad demandada por el mercado a los distintos valores de las variables de la que dependen. Cambios de la curva de la demanda. Curva de la demanda, representación gráfica de las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a cada precio. Movimiento a lo largo de la curva por modificación del precio del bien X de punto a punto de la curva. El gráfico de la curva de demanda. Sería el cambio. Veamos el gráfico. Yo lo que quiere es más o menos mostrar es que si el producto, el precio del producto es muy elevado, las cantidades que se van a vender son menores, pero si el producto entre más barato sea, entonces existe la posibilidad de que se vendan más cantidades. Ok, trasladémonos a lo que es el ejemplo. Estamos en una escuela. Imagínense ustedes a la edad de 10 años. Están en una escuela. Al frente hay una pulpería.
ustedes están en recreo. ¿De qué depende el hecho de que ustedes se adquieran el helado? ¿De qué depende? ¿De qué depende? De, No, vamos a ver, remóntense cuando ustedes tenían 10 años. Todos fuimos niños, salía el recreo, nos íbamos a la soda, sea la que quedaba dentro de la escuela o fuera de la escuela. ¿De qué dependía que usted pudiera comprar helado o no? Hay muchos factores. Uno es que la mamá de uno le haya dado plata. Ok, que fue lo que vimos anteriormente ahí con relación a cuál era el factor de la demanda. Acaban de señalarlo ustedes, La cantidad de, digamos, el nivel de ingresos. Ujú. Siguiente, Y es que nos podemos ir a un montón de puntos. El precio también. El precio, el tiempo del recreo, porque si el recreo son 5 minutos y en la pulpería hay 300 chiquitos, y uno se va a quedar, ¿me entiendes? Son muchos. Pero mira, a si mí nos me vamos- pelaba. Yo compraba de una señora, se llamaba Doña Merce, y ahí podía tocar la campana que yo salía con el helado. Eran unos helados de coco riquísimos y que todavía los recuerdo claramente. El ejemplo cae como anillo al dedo. Sí, ahí en el- Ok, ya vimos un factor que viene siendo el nivel de renta o de ingreso que disponga. 2, lo que es el precio. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de renta que yo tenga, así puedo comprar un helado o puedo comprar un Benedicto. Tercero, el otro factor que se ve para explicar lo que viene siendo lo que es la demanda, Como la calidad, ¿no? lo que es el producto en sí. Pero uno de niño le está importando poco si es de buena o de mala calidad. A uno lo que le gusta es de que el helado sepa rico. ¿Qué otro factor interviene ahí? De los que ustedes señalaron. Productos sustituto. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el producto sustituto del helado? Un boli, no sé. El boli. Uno se define por el boli o se define por lo que viene siendo el helado. ¿Y qué otro elemento adicional entra dentro de lo que viene siendo la cantidad demandada o la curva de demanda? Hemos visto ya 4 factores. Y la calidad, ¿no? La calidad, El helado en ese caso. Que sea rico. que sepa rico. Y poco importa la marca. Mientras de que sepa delicioso, ese es el comportamiento que tiene. Continúen. La oferta, función de oferta, relación a las cantidades que el productor estaría dispuesto a vender de un bien, dados unos niveles de precios y permaneciendo constantes el resto de los factores. La cantidad que se oferta de un bien depende de su precio. Los precios de los factores productivos, de la tecnología existente, de las expectativas de la economía. Si dejamos esos factores menos el precio, podemos representar la cantidad ofertada del bien en función del precio. Vamos a ver, antes de entrar a ver el ejemplo, ¿cuál es el mejor helado que ustedes reconocen? Ya, díganlo en su mente. ¿El mejor helado? ¿El qué? El helado, cuando ¿Su estaban helado niños. preferido? ¿Cuál es su helado preferido? Cuando estaban niños. A ver, Y yo no sé, y cualquiera. no era cualquiera. Un Tritz, vale.
El de coco, Sí, no, ¿cómo es? Leche condensada, eso, que ofrecen, leche Con solito. Un choco banano. Muchas gracias. o el mío, que es como el líquido. El chocobana no le gustaba mucho. Sí, Los de palillo, ¿qué pasó? los apretados, que eran como una bolsilla y así. ¿Por qué esto? Porque vamos a ver que lo que va a ser la oferta de helados, siguiendo con el ejemplo, va a estar determinado por varios factores. Entremos continuemos. Curva de la oferta. Representación gráfica de las cantidades ofertadas que el empresario está dispuesto a vender a cada nivel de precios del bien. Cambios en la oferta. Movimientos a lo largo de la curva causados por un cambio de precio. Desplazamientos de la curva cuando se modifica el precio de los factores. Tecnología de expectativa se puede desplazar. A la derecha, mismos precios, ofertan más cantidad. Bajan costes de factores y suben los demás. Y a la izquierda, a mismos precios, ofertan menos cantidad. Aumento de costes productivos y empeoramiento de los demás. Bueno, equilibrio del mercado. Existe condición de equilibrio, que es aquella en que la oferta es igual a la demanda. Y pues, el punto donde según la oferta y demanda es el punto de equilibrio del mercado proporcionado del precio y el equilibrio y la cantidad de equilibrio. Costo de oportunidad. A ver, ¿qué entiende usted por costo de oportunidad? Cuénteme. Costo de oportunidad ¿Qué significa? y es una opción Una opción. Ponga un ejemplo claro. y algo que esté tal vez en promoción. Pero de esa manera. Digamos, ilustre. Como lo que hicieron en Ajá. para las cosas. Por ejemplo, las promociones que hace McDonald's, que hace combos Por ciertos días. Y el precio. A los combos. Entonces, ¿Y dónde está el costo de oportunidad entonces? en ese exactamente. Y en el precio le ganan un poco menos, pero van a vender más en cantidad. Entonces, Como los chinos. Venden más. Muy bien. Esto de cara a lo que sería el oferente, pero uno como consumidor. ¿Cómo? Un caso. Digamos un ejemplo. Sin que tenga ninguna connotación. Usualmente tiene una novia oficial, ¿cierto? Pero la semana pasada estuvo con otra. Sí, tiene una novia oficial. Ya hay, Eso es cierto. hay una cara oficial. Pero anduviste con otra, ¿cierto? ¿No es cierto? Con eso. Usted anduvo con otra. Con el oficial. precio. El mismo carro de precio. ¿Qué ¿Qué seguridad tiene usted? es la situación que se presenta ahí? Sí, ¿no? hay que A tomar ver. decisiones con cuál se queda. Es más que todo, digamos, a como lo veo yo, bueno, cambiando ese ejemplo, es, por ejemplo, están, no sé, estas dos compus, ¿verdad? Y, no sé, supongamos que esta está en promoción y esta es más cara, pero es más calidad, y esta está en promoción. Entonces, eso es como una decisión que tiene que tomar uno con base a. Así es como lo analicé yo. O sea, se lleva lo más cómodo, pero tal vez. De menos calidad, tal vez Exactamente. cumplen las mismas funciones, pero es un ejemplo, digamos. Ok. Este concepto a todos los compañeros es importantísimo. Porque de forma permanente, cuando tengan que asumir decisiones, sea a título personal, a título de la empresa, van a estar dispuestos
a lo que viene siendo los costos de oportunidad. Ustedes sacrifican algo Por algo. para obtener otra cosa. Y en base a eso es de que se estructura la toma de las decisiones. Hay toda una técnica para llegar a tomar decisiones correctas. Está, por ejemplo, el sistema PER. Están análisis para ver cuáles son o árboles de decisiones. No sé si en la parte de informática vieron algo relacionado con esto. Árboles de decisiones. Entonces, el costo de oportunidad siempre está presente. Esto es un elemento, de cierta manera, con lo cual ustedes se tienen que estar habituando de forma permanente. Porque toda decisión implica un sacrificio. Ya sea económico. Ya sea económico, ya sea en términos de tiempo, ya sea en términos sentimentales, como es el caso de la situación que se le presenta al compañero, o también viene siendo lo otro. ¿Por qué? Porque si no se toma eso, la realidad se encarga de tomar esa decisión por ustedes. O tomo o me tomo. Y eso es parte de la dinámica. Antes de entrar a lo que es propiamente el elemento de equilibrio, es necesario precisar dos conceptos. La parte de lo que es el precio del producto. No todo el tiempo el precio se fijaba a través de una expresión monetaria. En nuestro país, por ejemplo, lo que era el curso de la moneda en un momento determinado era el cacao. Se utilizaba como lo que era la parte de intercambio monetario. Posteriormente entra a regir la parte del oro. Tan es así que a nivel internacional se empiezan a estandarizar sistemas monetarios que tienen de parámetros o de referencia la onza Choi. Fundamentalmente, cuando vamos a ver ahora dentro de poco todo lo que es la parte de macroeconomía, cómo surgen los sistemas monetarios a nivel internacional, específicamente después de que se da la conferencia de Bretton Woods en julio de 1944, donde los países aliados, antes de enfrentarse o de ganar la guerra, diseñaron un sistema monetario que fuera uniforme para todo el resto de los países, teniendo de parámetro el patrón oro. Y en base a eso se establece todo lo que es la política monetaria, la cual también tiene una incidencia directa dentro de lo que viene siendo la economía. Y en ese sentido, saltamos directamente a que dentro de los factores que están presentes en la oferta, además de lo que es la tecnología, además de lo que es el producto, además de lo que es elementos que influyen dentro de lo que es la cantidad de consumo, está también la parte del precio. ¿Cómo se define el precio de lo que es el producto? Si ustedes están lanzando al mercado ahora un producto donde cada uno de nosotros vamos a tener que hacer esa simulación y ese esfuerzo, bueno, ¿cuál es el precio que yo les pongo? Y eso se determina fundamentalmente por el comportamiento o la interacción entre la oferta y de lo que es la demanda. Y hacia eso es lo que vamos. Continuemos porque me imagino que ya en la página siguiente viene el ejemplo. Los tipos de costos principales, por ejemplo, costos implícitos, también conocidos como costos de oportunidad, que hablábamos de eso.
tiene que ver con opciones alternativas de ganancias o dinero que dejamos de percibir al realizar ciertas acciones comerciales. Entonces, en ese caso sería, por ejemplo, ahorrar costos de oportunidad, de lo que hablamos. Ok, ustedes hay veces que tienen que tomar decisiones. Cuando ustedes toman la decisión de inscribirse en este curso, ¿cuál es el costo de oportunidad que está en juego? Eso es en primer lugar. Eso es la expresión monetaria de ese costo de oportunidad. Efectivamente, ¿cuánto es lo que pagan por el curso? Ya yo solo 2 materias y película. Como 60.000. Bueno, y está barato. Baratísimo comparado con lo que son otras universidades. ¿Ya? Pero vea qué interesante. No únicamente hay un costo. ¿Cuál más, profe? ¿Qué más? Ah, bueno, muchas gracias. Está bien. No solo hay un costo de expresión monetaria, sino de lo que es el valor de tiempo que ustedes sacrifican para estar acá. ¿Por qué? Porque perfectamente a estas horas, ya después de terminada la jornada laboral, una gran mayoría lo que hacía era, ¿qué hacían usualmente? Descansar. Ir a ver tele, Mira, la novia. ver a la novia, Jugar play. jugar play, Irse de tour. Y por Las las tías dicen, Quique, irse por unas frías. Bueno, eso es parte, eso no sería el costo de oportunidad. Eso sería más bien para fortalecer el estado de ánimo bueno. y el complejo vitamínico B que es necesario para recuperar el cuerpo. No, guaro no, sino la cerveza. La cerveza, a diferencia del licor, contiene el complejo vitamínico B. Pero bien, eso es parte de lo que viene siendo ese costo de oportunidad. Y en ese sentido, todos estamos pasando permanentemente por una toma de decisiones. Y a título personal, yo estoy pasando por una situación de esas. Tengo 3 actividades que desarrollar, pero va resultando de que por estar haciendo una, sacrifico las otras 2. ¿Cuál es el precio que estoy pagando por eso? Eso es parte del dilema por el cual en estos días tengo que tomar ya una decisión. Aquí el que crea o el que se mete a criar muchos chanchos, a ninguno engorda. Y uno tiene que meterse en aquello que es excelente. En las otras cosas, déjelas pasar. Aunque supuestamente es muy rentable para muchas personas y para muchas gentes. No todos tienen la habilidad para generar los ingresos en cualquier área, sino en el área donde yo soy competitivo. Y entramos posteriormente a analizar el tema de lo que viene siendo producción en base a la competitividad. No la competitividad medida en términos de cuánto es lo que usted está produciendo, como vimos en el caso pasado con María Fernanda, de lo que fueron los collares. Por cierto, hoy no vino. Está enfermita. Y Selena dice que está trabajando. Sí. Está enfermita y se le presentó un problema. Pero vean un poco la situación que se da. Si no, es un asunto de volcar los ojos hacia adentro. No hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una cuestión donde la competencia o la lucha principal es contra uno mismo. Y en ese sentido, vemos la competitividad no en términos de cuán eficiente soy para generar o para producir un producto, sino cuán realizado me encuentro realizando ese producto. Son 2 conceptos distintos. No es la máquina produciendo los collares, sino si yo me siento realizado sí o no haciendo ese tipo de actividad, al margen de cuánto sea la producción o de cuánto es esto, sino que si hay un asunto de felicidad
eso posteriormente se va a transmitir a lo que viene siendo los futuros compradores del producto o del servicio que ustedes tengan. En ese sentido, la parte de costos, además del costo de oportunidad, se tienen que analizar lo que vienen siendo los otros costos implícitos a la misma. El costo de capital, bueno, cuánto es el rendimiento que yo tengo que generar por ese préstamo que se me está asignando para que yo realice esa actividad. Usualmente la tasa de interés en este momento, lo que está pagando un certificado a plazo por 5 millones de colones es más o menos 30.000 pesos. Eso es lo que le paga el banco por un depósito a plazo. Ahora, si yo soy eficiente, voy a generar con ese capital mucho más que los 30.000 colones. Por supuesto, el banco no te va a prestar a una tasa de interés donde usted paga lo que viene siendo 30.000 colones, sino que de una vez vamos a entrar a analizar con este ejemplo lo que es el comportamiento bancario. ¿Por qué el negocio de lo que es el banco? Vamos a ver. ¿En qué consiste el negocio de la banca? ¿Y por qué es tan importante la banca para el desarrollo de una economía? ¿En qué consiste? En intereses, en ganar intereses. Lucro Prestar efectivo. plata, en ganar intereses. Muy bien, ¿intereses de qué? Vamos a ver. De la plata que Usted es banquero. Los préstamos que se realizan. Yo llego con esos 5 millones o los $10.000 se los deposito a usted. Usted me paga un interés equivalente, al 2% y se los presto a José y le cobro el 15%. ¿ok? Wow, black. Así opera efectivamente. Lo que el banco está pagando, si acaso, es un 2%. Un 2, un 3%. Pero va resultando de que si a la hora de prestarlo, bueno, lo presta a una tasa de interés mínima de un 20% y a un plazo de 60 meses. Eso significa que por cada millón yo le voy a cobrar mínimo entre 20.000 a 30.000 colones por cada millón. Sin embargo, ese dinero que no es mío, sino que era del ahorrante, yo le pago a él no los 30.000 colones por cada millón, sino que acaso le estoy pagando una cuestión así como de 3.000 o 5.000 pesos. Entonces me gano 25.000, elimino todo lo que es la estructura o pago la estructura burocrática, que es el costo administrativo, y me deja un remanente por lo menos de un 50% en cada inversión que yo efectúe. ¿Por qué es tan importante el hecho de que el Estado disponga de lo que es este instrumento crediticio? ¿Por qué es importante? Porque motiva tal vez al desarrollo o algo así, a micros, pequeñas, medianas empresas, todo eso. Efectivamente, ya estamos analizando los temas de macro y aquí de una vez los estamos enlazando con lo que es el otro, donde la banca va a desarrollar un papel protagónico para aquellas actividades que no son lucrativas como tales, pero que son necesarias para poder sostener al resto de la economía. Una actividad como la luz eléctrica, si viene un desarrollador privado, va resultando de que a él lo que le interesa es cobrar y sacar el máximo provecho por lo que es el servicio de electricidad que está brindando. Pero resulta de que en Isla de Chira, donde hay si acaso 500 habitantes, ahí no es rentable lo que es la electricidad.
yo como desarrollador privado, en consecuencia, no voy a hacer un negocio donde yo no obtenga ganancias. Pero al Estado poco le importa eso. Si la vocación es una vocación de servicio y de desarrollo social, esos 500 habitantes, a pesar de que están en una isla totalmente aislada y lejos de la costa, estamos hablando de unos 10, 15 kilómetros, resulta que todos tienen electricidad. Y ese es el carácter mediante el cual se justifica lo que fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Cosa que al final, de una vez vamos a entrar, una vez de que concluya la parte de lo que es esta parte de costos, a ejemplificarlo. Entonces, en el caso de las empresas, es cierto, hay costos implícitos, costos explícitos, pero el Estado, la estructura de costos es diferente. ¿Por qué motivo? Porque lo que viene siendo la orientación de lo que es esa inversión no va para lo que es el lucro, que es lo que mueve a la empresa privada, sino lo que es la satisfacción de servicios a toda la colectividad. Continúe, mi compañero. Bueno, tenemos los costos explícitos, ¿verdad? Que son los que normalmente vemos y son fáciles de identificar, aun cuando pueden presentar alguna explicación. Este tipo de costos se refiere, por ejemplo, a peajes, a salarios, no sé, pagos de servicios, cosas así, pagos de servicios eléctricos, y sucesivamente, que son los explícitos, o sea, los que son como más fáciles de identificar. No sé si para pasar a la siguiente, es para no leer todo esto, eso es como resumido lo que se... Así es. Paso. Están los costos fijos, ¿verdad? Que serían, no sé, por ejemplo, la renta del local en la que se encuentra la empresa. Vamos a ver, conceptos por arrendamiento, costos fijos, electricidad, agua, cosas así, ¿verdad? Serían los costos fijos. Los costos variables, ¿verdad? Estos van de acuerdo a la producción. Por ejemplo, si es una empresa, no sé, que utiliza electricidad para X cosas, pues no sé, para trabajar con máquinas, tienen 5 máquinas. Si la producción es baja, solo ponen a trabajar 2. Entonces, a fin de mes, cuando vayan a pagar la electricidad, va a ser menor. Pero si tienen una alta demanda del producto, van a tener que poner a trabajar las demás máquinas. Entonces, por ende, van a generar un costo mayor por la electricidad. Ok. Un ejemplo. Ustedes ven que hoy hay nueva luz, está más iluminado en la sala. ¿Cómo califican ustedes esto? ¿Como costos fijos o costo variable? Variable, porque no siempre está ocupada esta aula. Vamos a ver, en eso consiste justamente la clarificación. ¿De qué depende que sea costo fijo y de qué depende que sea costo variable? Y de que sea algo que se mantenga siempre. Por ejemplo, sea constante. El costo fijo de aquí es el alquiler de este local. ¿Y la luz? Es un costo variable, porque depende a... Tal vez cada mes varían los precios que tienen que pagar. Pero para el uso de ustedes, esto lo pagan ustedes. Y aquí sale la plata con la cual se paga justamente la electricidad de acá. ¿Cómo califican ustedes que sea un costo variable o un costo fijo? Con base a... Vamos a ver, ¿de qué depende que sea costo variable? Y depende a la producción. ¿De qué depende que sea un costo variable a un costo fijo? Depende del uso que le den. Lo que dice el compañero, que va a depender de lo que yo produzca o de la, bueno, si no es producción, ¿verdad? De la cantidad de servicios que yo brindo. Por ejemplo,
ejemplo, en este caso estudiantes, si hay un montón de estudiantes y van a pagar el costo variable. Muchas lecciones. Por ser más estudiantes. Pero el alquiler es un costo fijo. Vamos a ver, pero al margen de que hayan estudiantes o no, se va a tener que hacer el pago de la electricidad. Ah, sí. Muchas gracias. Pero tal vez menor a cambios. Es decir, Usted no está hablando del precio de la electricidad, sino que usted tiene que pagar electricidad. Ese es el costo tiene que fijo. pagar al margen de cuánto se paga o no se paga. Ok. La electricidad, en este sentido, es un costo fijo. No depende de cuántas lecciones se den o no se den. Se va a desarrollar siempre lo que es el pago. En cambio, si estuviéramos produciendo pan, la harina, ¿cómo se consideraría? ¿Fija o variable el costo? Variable. Variable. ¿La qué? La harina. Para hacer pan. Variable. Sí, variable, porque si A la producción. viene mucha gente a comprar pan, entonces No, es fijo porque es un ingrediente que siempre se usa. Que si es panadería sería fijo. No, A ver, eso es el debate es variable, interesante. pero es directo. Que es Ajá. diferente. Variablemente es que no directo, puede ser sí, fijo sí. tampoco, porque si nadie viene a comprar pan, ¿por qué yo voy a seguir haciendo? Tiene que ser variable. Sí. Es que los costos variables siempre van a ser un costo, ¿verdad? O sea, yo siento que un costo variable no va a llegar nunca a cero. No, el costo es costo. Es un decir, costo fijo, hay un pero- precio pero que hay no- que pagar por lo que viene siendo el insumo que requiere lo que es el producto. Lo único que hay insumos que son fijos, que no varían, independientemente del volumen de producción o no. El servicio del agua, ustedes lo utilizan de forma permanente. No va a ser que por 10 alumnos resulta de que me van a bajar la factura. Bueno, ahora sí, porque Hay una factura fija, digamos, de que se establece, bueno, en base al consumo también podría ser de repente variable, pero usualmente se denomina como un costo fijo, lo mismo que la electricidad. Y en este caso, lo que es el caso de la electricidad es un costo fijo. La harina sí es variable, porque dependiendo del bollo, así va a ser justamente Dependiendo de lo grande que sea. correcto. Así va a ser más harina o menos harina, y así va a ser el costo que se disponga para lo que viene siendo la producción. Continuemos. Por favor, vaya. Por favor, no siempre. Eso fue como, por favor, retírese. Los costos totales, ¿verdad? Representan el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de producción. Aumenta a medida que aumenta, digamos, la producción, las cantidades. ¿Eso qué quiere decir? Volvemos al mismo caso de una panadería. Si, digamos, para producir, no sé, una maluca de bollito se ocupa 100 colones en harina, ¿verdad? Bueno, eso sería un costo mínimo, pero si vamos a vender más cantidad, ese costo va a aumentar. Así es. Perfecto. Porque ahora sí es un costo monetario mínimo, digamos. Después viene lo que es el costo marginal de producción, ¿verdad? Es el costo adicional en que se incurre al producir una unidad adicional. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que la panadería trabaja de 5 de la mañana a 6 de la tarde, pero si a las 6 de la tarde llegó un montón de clientes y ya no hay más pan, entonces la panadería tiene que trabajar horas extra para producir más pan y así poder satisfacer la necesidad de los clientes, pero eso conllevaría un costo adicional porque ya se está trabajando como horas extra, por así decirlo.
curva de costo, bueno, una curva de costo es una gráfica de los costos de producción con una función de las cantidades totales de la cantidad total producida, así es como igual a la imagen que se expone. En una economía de mercado libre, las empresas productivamente eficientes usan estas curvas para encontrar el punto óptimo de producción, minimizar los costos y las enfocadas a la maximización de ganancias pueden utilizarlas para decidir las cantidades de salida para alcanzar dichos objetivos. Existen varios tipos de curvas de costos, todas relacionadas una con otra, incluyendo las curvas de costos totales y promedio, hasta las marginales por cada unidad adicional, que son iguales al diferencial de las curvas de costo total. Algunas se pueden aplicar en el corto plazo y otras en el largo plazo. Por aquí leo una gráfica, más o menos. Bueno, acá tenemos lo que son los costos, los precios, ¿verdad? Y aquí está todo lo demás, la curva de la oferta, que iría siendo esto acá, que indicaría también lo que es el costo marginal, el costo medio, el costo variable medio, lo que es el precio, que vamos a poner acá, y el precio de producción. Ok, quedémonos ahí en esa gráfica. Esto es un tema que ya es propiamente del campo de la ingeniería industrial. Usualmente, cuando se están analizando todos los detalles de cuáles son los volúmenes óptimos donde se estaría maximizando las ganancias, tiene que ver fundamentalmente con lo que es el volumen de producción. Hay volúmenes en los cuales no es rentable para una determinada empresa. Después de cierto nivel de producción se genera lo que viene siendo la rentabilidad. Y también, si se incurre dentro de lo que es un exceso de producción, puede existir pérdidas. Yo no sé si ustedes recordarán, yo estaba chiquillo cuando eso, de que Brasil lanzaba al mar toda la producción de café en aquel entonces. Estamos hablando de los años 70, de los años 80. La pregunta era, ¿por qué? Lanzaba al mar, ¿a qué se refiere? La botaba. Lo botaba. La producción de café. es eso. Tenía algo. Nadie lo compraba. ¿Pero por qué motivo? ¿Ah? Vea qué interesante. Yo, en aquel entonces, desde los 7 años, cuando eran vacaciones, a todos nos pasaban al cafetal. Si queríamos un regalo para Navidad, tenía que podernos cogiendo café, ¿verdad? Y la pregunta que yo hacía en ese momento era, ¿pero por qué motivo, si cuesta tanto coger 2, 3, 4 cajuelas, por qué Brasil tira la producción de café al mar? Esa inquietud en la cabeza de un niño de 7 años permaneció. Ya posteriormente, cuando entro a hacer los estudios, eso tiene una lógica. El principal productor de café a nivel mundial en ese momento era Brasil. Con tal de no subir o bajar los precios internacionales del café, varias veces recurrió a ese mecanismo. Su producción la tiraba al mar y en consecuencia no bajaban lo que eran los precios. Cuando tenemos un mercado abierto, si justamente estamos analizando que es más rentable, vea el costo de oportunidad. Además, aquí aplicamos el concepto anterior. Vea el costo de oportunidad que tuvo Brasil en ese momento, que era lanzar toda su producción de café
porque era más rentable lanzarla al mar Que mantenerlo. que colocarla en el mercado internacional, porque automáticamente si la colocaba en el mercado internacional, los precios internacionales del café se disparaban al suelo. No se disparaban hacia arriba, sino que se disparaban hacia el suelo. Que le dan más cantidad, entonces. Exactamente, entonces la oferta se desplaza. ¿Eh? Aunque tengamos la cantidad de demanda estándar, pero si hay una sobreoferta, ¿qué es lo que está sucediendo? En el mercado los precios tienen que bajar, ¿no? Exactamente. Ese es justamente el razonamiento y del por qué Brasil llega y lanza lo que era la producción. Ahora, dentro de eso, poco le importó todo lo que era la estructura de costos. Era una situación internacional con la cual se llegaba a subsidiar. Teníamos nada más 2 productos que colocábamos en el comercio internacional: el café, la caña y de vez en cuando ganado. Pero los dos eran una economía totalmente dependiente. Y en consecuencia, el otro fenómeno que se dio en el año 77, que disparó también los precios internacionales del café y en consecuencia toda la producción nuestra se vio beneficiada, fueron heladas en Brasil. ¿Qué significó eso? Que al existir Brasil como principal productor y en ese momento no coloca lo que es la producción en el mercado internacional, el precio se dispara. Y a la hora de dispararse, la economía nuestra se disparó. Era el año 77, en ese entonces estaban los Land Rover. Ustedes veían a todos sus abuelos en ese momento, ¿verdad? De la noche a la mañana con Land Rover, con lo que era los Toyota, y en una bonanza extraordinaria. Ahora, ¿por qué? Porque el precio internacional del café se dispara. En consecuencia, ahí hay también una situación de costos y una estructura de costos donde todos estos elementos, si no se ven articulados con lo que viene siendo el comportamiento del mercado, no tienen ningún valor como tal. Hay posteriormente todo un análisis de isocuantas y de isocostos que lo vamos a observar posteriormente, pero esto es un asunto que si se ve de forma aislada a lo que es el comportamiento del mercado, no nos genera ninguna riqueza para comprender esa realidad macroeconómica o microeconómica que se está dando. Y en ese sentido, el precio de lo que es el bien se va a establecer siempre y cuando que se mantengan constantes los otros elementos que conforman las variables de ese precio que se genera en un mercado de supuesta libre competencia. Es decir, lo que hablamos la otra vez de lo que vienen siendo las condiciones que se denominan ceteris paribus. El ceteris paribus es que se permanezca constante la demanda, permanezca constante los factores que determinan la oferta, y en base a eso entonces se da lo que es el ensayo. Pero siento que han hecho muy bien ustedes el trabajo de identificar lo que viene siendo el costo variable medio, la parte de todo lo que es el costo total, costo marginal, en relación a lo que viene siendo este elemento. Pero ya esto es propiamente un asunto de ingeniería industrial. Prácticamente sería eso. Perfecto. Y muchas gracias. Entonces, y de una vez aprovechamos para que el otro grupo, dado de que tiene que ver con la medición de producción, pase a la pizarra. Bueno, conocer la segunda parte de la exposición,
que tiene que ver con la medición de la producción nacional, ya no propiamente la producción al interior de la empresa, sino de lo que es la producción a escala macroeconómica. ¿Cómo se establece esos parámetros que vimos anteriormente, determinantes de una oferta, y cómo se desarrollan a escala nacional? Para ello tenemos el honor de tener la presencia de Gabriel y... A ver, yo soy muy agarrado más el nombre, David. Y David. Perfecto, Chayanne es... Sí, pero es Chayanne Kiko, David, ok. David, no. Perfecto, iniciamos entonces. Buenas noches, compañeros. David y yo, como dijo el profesor, les vamos a hablar un poco de conceptos macroeconómicos. Entonces, ya no vamos a ver las cosas a nivel de detalle, sino que lo que vamos a hablar es cómo se genera la economía y cómo se mide a nivel país, y todos los criterios y todos los conceptos macroeconómicos se deben aplicar en cualquier nación que tenga una economía abierta. Entonces, casi que cualquier nación del mundo, excepto por Corea del Norte y qué sé yo, ¿verdad? Las economías que son cerradas y que no tienen indicadores económicos de ningún tipo. Entonces, vamos a empezar viendo algunos conceptos. Los primeros dos conceptos que vamos a ver son el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. Son ligeramente similares, pero tienen alguna diferencia principal. Entonces, el Producto Nacional Bruto es el valor monetario, o sea, el valor en la moneda local de todos los productos y todos los bienes y todos los servicios que se producen en el país. El Producto Nacional Bruto solo contempla los insumos que se generan de materia prima local, y esa es la diferencia principal que tenemos con el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto también es ese valor monetario de los bienes y servicios, pero todos producidos independientemente de dónde vengan los insumos, de dónde venga la materia prima. Ambos, por ser un indicador económico que vamos a comparar con otras naciones y años con años, tienen esa característica que, digamos, es la cantidad monetaria que se produce durante un periodo de tiempo, generalmente es anual. Entonces, así podemos comparar el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto de Costa Rica desde 1980, 81, 82, cómo se va viendo a las décadas, cómo se va viendo los años, y así hacer análisis económicos. Entonces, el Producto Interno Bruto efectivamente es un indicador de un reflejo de la competitividad de las empresas, y más que competitividad de las empresas, de la competitividad y de la marca país y su capacidad para hacer crecer la economía. En esta presentación, básicamente lo que vemos es lo que les había explicado antes, que la diferencia entre el Producto Interno y el Producto Nacional es que, como lo dije, la medición de la producción que hacen ambos, pero el PIB cuantifica todo, independientemente de dónde venga el factor productivo. Pero en el Producto Nacional, solamente productos y servicios que se obtienen por factores productivos de acá, donde los insumos son locales. Y como les dije antes, esto es aplicable para cualquier nación. Entonces, igual hay un Producto Interno Bruto para Estados Unidos, hay uno para Noruega, hay uno para China, hay uno para Costa Rica. Lógicamente son industrias muy diferentes. Hay países con industrias, economías más desarrolladas que otros, pero eso ya lo va a explicar David más adelante. El cálculo, entonces, el cálculo del Producto Nacional Bruto se hace a partir del Producto Interno Bruto. Por lógica, el PIB es mayor que el Producto Nacional Bruto, porque es casi que imposible que todo se fabrique localmente. Si antes di el ejemplo de Corea del Norte, o hasta hace unos meses Cuba, o Venezuela inclusive, donde ahora sí todo lo que se hace son insumos locales. Entonces, en ese caso, el Producto Interno sería exactamente igual al Producto Nacional Bruto. En economías abiertas, como la mayoría de países, va a ser diferente, ¿verdad? Ahora les voy a comentar un poco de las actividades. Sí, señor. Vamos a ver, Gabriel, para efectos de que nos ilustre.
lo que es la producción, Perdón, perdón. Sí, señor. lo que es la producción de bienes y servicios a nivel local, eso me diría que cómo se expresa esa producción de bienes y servicios y ese valor de totalidad versus lo que son pagos y transferencias que se efectúa en el exterior. Eso viene a marcar fundamentalmente lo que vienen siendo los dos conceptos. Sí, por ejemplo, lo que es el PNB incluye todo lo que es interno más lo que sea asesorías externas, ya sea pago por transferencias, y que es la diferencia que va con el Producto Interno Bruto, que es solamente lo que generamos dentro del país. Yo creo que, digamos, a modo de ilustración, generalmente lo más adecuado es un ejemplo. Correcto, vamos a ver. Yo creo que un ejemplo muy claro es, hace un par de semanas usted nos había mencionado el caso de Intel, que de hecho yo le había dicho a usted que ya no, porque Intel ya no produce aquí manufactura, pero Intel cuando tenía más de 4.000 empleados y tenía una planta de ensamblaje y prueba y exportaba millones de dólares, el Banco Central tenía que medir el Producto Interno sin Intel y con Intel, porque cuando lo medía con Intel, por la magnitud del negocio, pero todos los insumos venían, se ensamblaban y salían, era básicamente como maquillar el Producto Interno Bruto, porque eso no era real, eso no era lo que estaba produciendo el país. Si bien es cierto, empleaba miles de personas, movía la economía por el factor económico, por la inyección de capital, pero el producto no era tico, inclusive ni siquiera pagaba la cantidad de impuestos que tenía que pagar, porque por eso es que Intel estaba aquí, una de las razones principales, porque al gobierno de Figueres se le dieron exenciones muy altas de impuestos para que la empresa viniera. Entonces ni siquiera los impuestos, ni siquiera el producto se quedaba, sí generaba empleos, sí movía la economía, pero no era parte del Producto Interno Bruto. Yo creo que ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Hay un montón de empresas que funcionan bajo el mismo esquema, pero no de la magnitud de Intel. Ok, nada más para efectos de lo que viene siendo el caso. El factor interno, efectivamente, es lo que marca la diferencia entre el volumen de exportaciones totales que teníamos en ese momento sin Intel y con Intel. En ese sentido, la preocupación de Gabriel es totalmente la producción local. ¿En qué sentido? Que no es una maquila, es un servicio lo que se está generando. Y un servicio expresado en qué? En software y en hardware. Bajo esas dos modalidades, en las cuales el componente principal, si lo vemos desde la óptica del hardware, ahí podríamos hablar de cierta manera de algún tipo de manufactura. Pero todos los que son los programas de desarrollo informático, que son producidos localmente por parte de nuestros ingenieros, ya eso es otro tipo de valor agregado. Y aquí introducimos el concepto de valor agregado. ¿Qué entendieron cuando ustedes hicieron la investigación que es el valor agregado? Para poder después llegarle al término de en qué consiste la diferencia entre el PIB y el Producto Nacional Bruto. Vamos a ver. Y el valor agregado, bueno, lo que yo entendí es lo que, por ejemplo, el valor, o voy a decir en términos, la ganancia que yo le doy, por ejemplo, la materia prima que se genera, para yo generar esa materia prima lo compro de cierto precio. Cuando yo genero el producto con esa materia prima, lo voy a vender a otro precio. El valor agregado es el precio, es la diferencia entre lo que yo compré a lo que yo lo vendí. Entonces ahí va subiendo, digamos, en este caso, por ejemplo, que yo compro ciertos circuitos, digamos, en Intel a tal precio, y yo armo una tarjeta que la vendo a tal precio, la otra persona que adquirió la tarjeta, bueno, en este caso también Intel, o una empresa que fabrica computadoras. ¿La materia prima de dónde la trae? ¿Qué?
para la tarjeta. Es que tal vez en el caso del... No, veámoslo. No, ya, más que es muy complicado. Muy bien. Es que Ya lo pegamos en a el lo que caso viene de siendo. Intel es complicado. Sí, porque no. el componente Pero veamos, principal es silicio. Vamos a. Suponiendo, Porque justamente toda la discusión va a girar en torno a Intel. Yo se lo Vea qué compro. interesante. Yo tengo aquí Los circuitos de qué están hechos. De La silicio y cobre. cobre. de cobre y silicio. ¿A dónde se produce el silicio y el cobre? El silicio es hecho de lo mismo que está hecho la sal, de cloruro de sodio, y se saca de la costa. Y el cobre de minas que hay en toda la sí, ¿A la dónde? Chile, Fundamentalmente. África. África. Son No, el lugares- cobre usualmente lo traen de Chile. El silicio no sé que está en la costa porque Ok, es- pero eso, el costo como tal, es mínimo. Ustedes toman una tarjeta Ujú. y va resultando de que lo que es propiamente ese hardware sí, no cuesta nada. es una cuestión que ustedes, es más, los compañeros la producen ahí, aquí en Panduit, a través de lo que viene siendo los componentes, sí, los generan a través de ahí y entonces con eso llegan y lo manufacturan. El asunto no está propiamente dentro de lo que viene siendo la materia prima, sino lo que usted antes agregó. El valor que yo le agregue a aquello, ¿a través de qué? A través de lo que es un software. Cuando ustedes toman lo que viene siendo una máquina, la máquina lo que tiene un precio relativamente pequeño. Pero lo que yo puedo generar con los programas, si nos vamos por ejemplo a nivel del diseño, a nivel de lo que es la ingeniería, a nivel de lo que es la medicina, las operaciones que en este momento se están dando a través de la parte del láser y de los programas informáticos, donde no es necesario ni siquiera, oígase bien, estamos en una fase donde hoy te operan y no hay sangrado. Entonces la exposición es mínima a ese tipo de riesgo que es la muerte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si no hay sangrado, a la hora de que te operan, es más, ha revolucionado tanto la parte de la ciencia y la medicina, que incluso te introducen lo que es una sonda a través de todo lo que es la pierna, ¿verdad? Y te llegan directamente al corazón, te logran abrir esas arterias que están cerradas, le ponen un bypass y la persona ni siquiera se da cuenta ni siente. Por comer tanto pira, profes, que se tapan No. Eso forma parte de la situación, pero eso es parte del entrenamiento que dichosamente usted y yo lo tenemos. Nosotros no se pueden dar ese gusto. Los atletas tenemos esa virtud. Ah, bueno. Exactamente. Perdón, Leonardo. Pero vean un poco la revolución. ¿Cuánto vale una operación a corazón abierto en Estados Unidos? Vamos a ver. Cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. No le está bajando, mínimo son $500,000 una operación a corazón abierto en cualquier hospital en los Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos el caso de 2 personas que fueron operadas y que están todavía viviendo. Uno, el caso de una señora que ya tiene 15 años, doña Rosa, que a diferencia de Juan Rueda, que fue un irresponsable y no hizo caso, que recuerdo claramente que Longino Soto lo agarró a patadas en el ataúd porque se echó 3 partidos de fútbol seguidos, ¿verdad? 3 mejengas se pegó y tras de eso anduvo en bicicleta 2 horas, de ahí reventó el corazón, le habían puesto un corazón de 15 años y Juan Rueda se le dio eso. Bueno, vemos por ejemplo el efecto, solo en una acción, el valor agregado que genera
un paquete informático, vean lo que se traduce en $500,000 versus lo que puede generar una producción de 1 hectárea de café o de banano, que para poder llegar a $500,000 usted tiene que por lo menos tener unas 100 hectáreas para llegar a tener ese rendimiento. Pero aquí con una sola actividad tenemos el equivalente de 100 hectáreas. El valor agregado es el elemento determinante para entender y optimizar lo que son los recursos escasos que presenta la economía a nivel nacional. Y en eso el Estado es el que tiene que definir, porque los individuos como tal o las empresas no lo van a definir, de cuáles van a ser las prioridades sobre las cuales se va a focalizar ese desarrollo. Así lo hace Japón, así lo hace Taiwán, así lo hizo China, teniendo la tasa de crecimiento más alta de los últimos 15 años, que fue un promedio de un 8%, con lo cual ya posteriormente, si usted crece la economía, va a tener empleos, satisface las empresas, van a haber ingresos, los ingresos a su vez van a generar un mayor nivel de consumo y en consecuencia se viene dando la reactivación económica. Pero volviendo al tema del PIB y del Producto Nacional Bruto, hay 2 elementos que son diferenciadores ahí. Ustedes los mencionaron anteriormente. Uno tiene que ver con la situación de lo que generamos internamente en el país. ¿Cuál es ese término que se utiliza? Para valorar el conjunto de bienes y servicios producidos anualmente. ¿Cuál de los dos? ¿El PIB o el Producto Nacional Bruto? No estoy hablando. Internamente, Producto Interno Bruto. Exactamente. Ese. ¿Por qué? Porque no incluye todas las transacciones que el país hace fuera. Esa es la diferencia con el otro. ¿Ya? El otro incorpora lo que son las transferencias. Pero sigamos con lo que es esta interesantísima exposición de ustedes. Bueno, íbamos por acá. Entonces, las actividades económicas como tal, que yo las voy a introducir y después David las va a explicar, se dividen en 3 fases. La primera es la producción, luego la distribución y luego el consumo. Ahorita David va a ampliar un poco más, pero estas son las fases de las actividades económicas, pero de actividades económicas como tal se dividen en 3 y son las actividades primarias, secundarias y terciarias. Gabriel, Sí, señor. Disculpe. Hay una afirmación ahí que me gustaría que la ampliara. Claro. La producción depende del consumo. ¿Eso es cierto? Sí. Bueno, así debería ser. Es parecido a lo que estaba conversando el otro. Hago la otros pregunta. A compañeros. ver. ¿Es cierto que la producción depende del consumo? Sí, porque no se va a sobreproducir tampoco. No voy a producir algo que la gente no va a consumir o que no tenga un mercado que consumir. Cuando se dio el descubrimiento de la luz, ¿existía consumo? No. Había necesidad, Sí. pero no había consumo porque no existía. Cuando se inventa las primeras computadoras, ¿había consumo? No se generó. Ya. Eso nos lleva a lo que es la ley de Say. Dice que toda oferta crea Genera una demanda. su demanda. Es decir, a la inversa De esa afirmación. de lo que es la afirmación. El consumo es el resultado de lo que viene siendo una actividad que genera innovación, que genera atracción y que viene a satisfacer una necesidad. Pero digamos, ya en ese caso, por ejemplo, se podría dar para producción, por ejemplo, nueva, para decirlo de alguna manera. Porque si yo quiero que genere una necesidad de crear un nuevo artículo, evidentemente no va a haber una demanda, nadie me la está demandando,
Pero yo para crear tengo que primero crear y después demandar, pero cuando ya está creada, no puedo seguir produciendo si no hay demanda. También, o sea, ya una por otra, o sea, yo no puedo crear, si ya lo creé, sí, para crearle a usted la necesidad, pero valga la redundancia, yo le creo a usted la necesidad, yo inventándome cualquier cosa, que ya esté estudiado, después ya montado ahí, si no hay gente que no exija esa demanda, yo no puedo tener producción. O sea, sería perder una inversión. Okay, vamos a digamos, en ese punto de vista. ¿Es posible vender hielo en el Ártico? No, ¿Estás seguro? Yo sí, claro que sí. no, ahí lo saca el color. No es el mismo hielo, pero sí. Ajá. No sería el mismo hielo. ¿Cómo sería un agua a las rocas allá? ¿Qué? Si no utilizamos el hielo. No sería igual, no sería la caja. ¿Cómo se explica que el agua se esté vendiendo si todos disponemos de agua? Hagan esa pregunta. Y llegará el momento en donde ustedes van a ver que el aire se vende. En China el aire se vende. ¿Aló? En China el aire se vende, claro. Porque ese es el nivel de contaminación tan fuerte que justamente se da. Se vende de dos maneras. En bienes raíces se vende del techo para arriba. Se le están vendiendo, porque en China usted no construye a los lados. Como es tanta la gente, construye hacia arriba. Entonces sus bienes raíces es para arriba. O sea, usted no está viendo su propiedad, pero usted le están vendiendo terreno para arriba. Y le venden aire también, embotellado para que usted. Los niveles de contaminación son muy altos. Entonces volvemos a la pregunta. Aquí de lo que se trata es cuestionar esas afirmaciones que han sido clásicas y reproducidas de forma permanente. ¿Por qué? Porque estamos en otro mundo totalmente diferente a lo que es el mundo en que surgieron esos textos. Yo en ese soy afortunado. Estoy del lado, he vivido del lado de ambos